Raccontano di un popolo senza collocazione, né Francia, né Spagna, forse nemmeno Europa, dove le persone parlano una lingua senza tempo e sollevano pietre pesantissime, e montagne boscose ispirano melodie, dove nelle grotte ancora abitano le fate e la notte si ha paura delle streghe. Raccontano di un popolo ribelle, che non accetta la pace e che con la stessa convinzione lotta per essa. Un popolo dove le ballerine danzano in onore di un guerrigliero e dove le madri piangono per figli prigionieri di un ideale o figli uccisi dallo stesso. Raccontano di un ideale para madre padrone di menti. Raccontano anche che non esiste più la poesia nella lotta e che questo popolo è caduto nelle grosse mani dell'economia piumera e nel travestimento carnevalesco della postmodernità. Eppure l'oro non copre i canti, le danze e i cori, ed è difficile comprendere se ciò che si racconta rispecchi veramente ciò che è. La gran pregunta, al hilo de que decía antes Luiso, ¿no? Es, ¿quiénes son los vascos? En realidad hay unas convicciones, sí, bohemias o místicas, como dices tú, de amor, o en realidad porque ves a tu país. Hay algo inexplicable que tiene que ver con el arraigo, con el sitio en el que vives, algo sentimental, ¿no? Bere atzetik ibiltzen nintzen herriko kale hotzetan, printzesa hura behar bezala kortejatzeko lotxetan, bere etxera lagundu nahirik. Il Paese Baschi mai è stato una realtà politica istituzionale. Qui è stata una costruzione del passato, una ricostruzione, ricreazione del passato che non ha una evidenza empirica. Pues hay connotaciones muy dolorosas, muy penosas. Está la violencia. La violencia prostituye, ensucia todo, altera todo. Aquí hay gente que si manifiesta libremente sus ideas, a ver, yo creo que no hay libertad de expresión por ninguna parte. El Estado censura y no deja a la gente opinarse y eso sí es cierto. Pero tampoco, yo no puedo hablar libremente en la cafetería de la universidad. O sea, yo por ser española ya soy fascista. Es que se vive una situación predemocrática. Es decir, hay falta de libertad, evidente, porque para su actuación día a día política tienen que recurrir a estar protegidos, porque si no tienen riesgo de ser asesinados. Bueno, yo eso tampoco sé mucho, pero a saber qué habrán hecho ellos también para estar amenazados, porque vale, que yo sé que ETA no actúa bien, pero el pueblo español en general y cierta gente del pueblo vasco tampoco se porta bien con ETA mismo, ¿sabes? Mis hijos tienen miedo. Yo renuncio a participar en política porque tengo miedo de participar en política. Hay gente que ha muerto con su propia escolta también. Sales en la televisión en primer plano y tu familia tiembla. Los demás, simplemente por respeto a estas personas, pues sentimos que tenemos que decir lo que pensamos. Y es mejor hablar que no callar.
función entre los chicos que son lucha, ¿sí? Que son en lucha y que no tienen relación con ETA, y hay la policía, el gobierno castellano que vaya a emprisonarla. En realidad es que el ahora es cuando se ve que hay una falta de libertades, acciones idiomáticas y mil ejemplos más, aparte de hablar de ilegalizaciones, que es que de partidos políticos y de movimientos sociales y de represión práctica, de tortura. Se creó en 1980, que hace prácticamente 2 años y pico, casi 3 años, hemos sido ilegalizados por una iniciativa del gobierno español, acusándonos de ser del brazo político de ETA. Pues nosotros estamos en contra de que estén deteniendo y encima cada vez más y sin razón, y les dicen que han sido torturados y no se les dice nada, o sea, no tienen ninguna respuesta por el juez ni nada. Llorona, 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 y llévame al río, tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Hay gente en la cárcel, ahora mismo están siendo los juicios. Hay gente en la cárcel por eso mismo, por movimientos sociales. Les imputan actos de violencia callejera. Financiarlos, no sé hasta qué punto, cuánto, pues como decía un chico, pues cuánto puede costar una botella de gasolina y un botín reciclado, ¿no? La verdad que hay muchísima gente que está en la cárcel, hay ahora 700 presos políticos vascos para 3 millones de habitantes, pero eso es un poco la consecuencia de la actitud del Estado español de rechazar una solución negociada. Quita el derecho a tener sedes, nos han cerrado todas las sedes, no tenemos derecho a reunión, no tenemos derecho a manifestación, no tenemos derecho a publicación, pero nos han ilegalizado la sigla. Es el nombre, pero nosotros seguimos existiendo. Vasco no quiere decir que seas de la ETA, y que seas de izquierdas no quiere decir que estés de acuerdo con ETA, porque ETA mata y yo no estoy de acuerdo con matar. No queremos esto, o sea, queremos trabajar por nuestro pueblo porque no nos sentimos españoles, pero sin más, o sea, no tenemos nada contra ellos. Queremos ser vascos porque lo somos. De mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona. Que en realidad lo que se está intentando hacer es ilegalizar a un pueblo entero, a una cuestión política, una ideología. En realidad no hay ninguna base jurídica, en realidad no se ha hecho nada para estar ilegalizados todo un pueblo. Porque me muero de frío, tapame con tu rebozo, llorona,